Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludo para todos los amigos y hermanos que están escuchando Radio Amanecer en Estudio. Estamos por aquí una vez más compartiendo la palabra con ustedes. Les habla el pastor Gregorio Morillo. El pastor Scroggins anda de viajes, está cumpliendo algunos compromisos, pero gracias a Dios estamos aquí compartiendo junto con nuestro invitado que estará toda esta lección del tercer trimestre ya del año, compartiendo aquí con nuestro querido amigo y hermano pastor, el pastor Daniel Polanco. Pastor, bendiciones para usted. ¿Cómo se siente, mi pastor? Muchas bendiciones, pastor. De verdad, Morillo, nos alegra muchísimo poder compartir con usted esta experiencia extraordinaria, la experiencia de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Pastor Gregorio Morillo es uno de nuestros colegas allá en el sureste, y qué alegría, pastor. El pasado trimestre le tuvimos y nos gozamos con usted. Así que compartir hoy es una bendición. Estuvimos por aquí y bueno, fue una experiencia maravillosa y colaborar una vez más junto a usted, mi querido pastor. Para mí es un placer, nuestro secretario ejecutivo de la Asociación Dominicana del Sureste. Bueno, los amigos que están allí en la radio escuchando saben que Radio Amanecer se complace en hacer este estudio, y en esta semana estamos hablando acerca de ver el rostro del orfebre. Este personaje que forja el oro, pero también lo purifica, ¿no? Amén. Que desde un inicio, desde que usted ve el título, pastor, usted se imagina a Jesucristo trabajando con cada uno de nosotros. Allí empeñado en sacar el valor, ¿verdad?, que tenemos como metal. Así nos ve Él y así somos. Y nosotros que tenemos nuestra Biblia, podemos ir allí al texto bíblico para todo este trimestre. Antes de irnos a la oración, vamos a leerlo allí para compartir con los amigos, que está en la carta del apóstol Pablo, la segunda carta, segunda de Corintios, el capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos entonces transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Amén, amén. Vamos en este momento a pedir al Señor que nos dirija en el estudio de su palabra. Así que les invito a que tengamos una oración para que en el día de hoy podamos seguir creciendo en la estatura de Cristo. Oramos. Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias por darnos esta linda oportunidad de estar en tu presencia y especialmente de poder estudiar tu santa palabra. Hoy estamos recibiendo de primicia ese manjar espiritual. Y queremos pedir, Señor, que de esa misma manera tú puedas cubrir a todo aquel que se detiene para estudiar tu palabra. Bendícenos y sé el centro de nuestro estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi pastor. He escuchado la lección que usted estuvo hablando, haciendo referencia en el día de ayer acerca de las pruebas, ¿no? Cómo nuestra fe en medio del fuego es refinada. Así es. Y nos presentaba como ejemplo allí la historia de este ilustre personaje bíblico, que no hay un hombre en la Biblia que haya sufrido tanto como él en cuanto a pérdidas materiales, físicas, económicas, pero al final él sabía que saldría aún mejor, como el oro cuando pasa por el fuego. Pero en el día de hoy, pastor, nos gustaría que usted nos hablara acerca de las últimas palabras de Jesús. Fíjese, pastor, que cuando viene este concepto a nuestra mente, cada vez que se ve este título, últimas palabras de Jesús, uno piensa en la cruz. No sé si ha visto, varios predicadores han utilizado las últimas palabras de Cristo crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en tus manos encomiendo tu espíritu. Y han sacado un número incluso. Eso es un tema hermosísimo porque son palabras poderosas. Sin embargo, la lección de hoy nos lleva a que veamos esos últimos mensajes que el Señor
dijo allí previo a su muerte, las últimas enseñanzas de Jesús para sus discípulos. Hay que entender que el oficio de Jesús era específicamente tomar a los discípulos, hombres toscos, hombres sin experiencia espiritual, y entonces enseñarles. Ellos eran los que estaban más cerca. Aunque las enseñanzas de Jesús iban para todo el mundo, los discípulos aprendían. Ellos mismos le decían: Señor, ¿por qué a los demás le hablas en parábola y a nosotros tú nos explica? Porque el Señor tenía un propósito de instruir a los discípulos, al igual que como lo hacía con la multitud. En las últimas enseñanzas de Jesús tenemos la parábola de Mateo capítulo 25, versículo 1 al 12. Y esta parábola es la parábola de las 10 vírgenes. Y yo quisiera, pastor, que veamos algo, el escenario completo de Mateo 24 y 25, porque es un solo mensaje. En Mateo 24 Jesús da la perspectiva del tiempo del fin y lo presenta desde el punto de cómo se ve el mundo en el tiempo del fin. ¿Y cómo se ve el mundo según Mateo 24? Hay guerra, ¿verdad? Hay terremotos, hay hambre, hay tribulaciones. Bueno, esas son las señales del tiempo del fin. Pero Mateo 25 toma el tiempo para presentarnos cómo se ve la iglesia en el tiempo del fin. Cómo mirar de afuera para adentro. Mateo 24 está mirando de adentro para afuera. Mateo capítulo 25 está mirando de afuera para adentro. Y entonces, ¿qué es lo que se ve? ¿Cuál es el oficio? ¿Qué es lo que está pasando en todo lo que tiene que ver con esta parábola? Bueno, podemos contar un poco acerca de la parábola, pastor, respecto a las 10 vírgenes. Antes de entrarnos, pastor, en este gran mensaje que encierra Mateo 25, es bueno señalar a los amigos que nos están escuchando y hermanos, el concepto parábola. Yo cuando era pequeño entendía parábola como parábola de la que ponemos en los televisores, ¿no? En la arriba de la casa, ¿verdad? Los receptores. Y pareciera, ¿no? Son casi la misma palabra, pero no es la esencia de ella. Cuando hablamos en la Biblia de parábola es una forma de ilustrar o dar una enseñanza. Puede ser una historia, puede ser solo una invención del autor, utilizando imágenes del mismo contexto ambiental en el que se encuentra. Y en esta ocasión miren cómo el Señor presenta a las 10 vírgenes como si fuera la condición de un grupo especial al cual nosotros podemos llamar pueblo de Dios, podemos llamar iglesia, sí. Y vemos que hay hay diferencias entre estos dos grupos. Entonces, amigos queridos, al hablar nosotros de parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, es una historia que el Señor narra para darnos una enseñanza. Ahora bien, pastor, cuando vayamos a la Biblia y nos encontramos con estas 10 vírgenes, esta parábola, ¿cómo entonces podemos nosotros darle aplicación a esta historia a lo que nosotros estamos hablando en el contexto de las pruebas y las dificultades? Fíjese, pastor, que número uno, la parábola es una enseñanza acerca del tiempo del fin. Y lo podemos mirar porque el contexto que se utiliza es cuando Jesús está hablando acerca de las señales. Los mismos discípulos en Mateo 24, versículo 3, le preguntan ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida, del fin del mundo? Entonces, en este contexto Jesús empieza un discurso que tiene dentro de sí esta enseñanza acerca de las 10 vírgenes. Por lo tanto, es un mensaje a aquel pueblo que viviendo en el tiempo final, el tiempo ya descrito por Apocalipsis, descrito por Isaías, descrito por Daniel capítulo 12, es descrito como el tiempo de angustia, el tiempo final donde el cristiano pasará por su última prueba. Entonces, ver la parábola desde el punto de vista de lo que estamos viviendo en el tiempo final nos va a ayudar a entender algo. Realmente la lección de hoy tiene un punto específico en lo que quiere concentrarse, y es saber si el aceite representa el Espíritu Santo o representa el carácter, o si representa ambas cosas, porque la necesidad es de que veamos hoy cuán importante es cultivar un carácter para el Señor y cómo en el tiempo del fin, en medio de las pruebas, en el fuego purificador, nosotros podemos encontrar ese refinar de carácter. ¿Qué es lo que cuenta la parábola? La Biblia dice que habían 10 vírgenes y en esta parábola se cuenta y se narra, Jesús está dando una enseñanza de que las 10 vírgenes con lámparas en sus manos, con aceite y las 10 con fuego, estaban vestidas y preparadas para esperando el novio. Resulta que el novio tardó, es lo que presenta el texto, y como tardó el novio, pues cabecearon todas y todas durmieron.
resulta que cuando vino la hora y que el novio se presentó, entonces se despertaron las mujeres, aquellas que representan, como usted decía, la iglesia. Este número 10 era la representación de una sinagoga que a veces lo que tenía eran 10 personas mínima. Es un número que trata de presentar ese grupo reunido, ¿no? Y dice que cuando despiertan, 5 de ellas sensata tenían aceite y 5 de ellas insensata pues no tenían aceite en sus lámparas y sus lámparas se apagaban. La petición de ella era: danos de tu aceite para que podamos ir a recibir el novio. A la que las demás respondieron, las prudentes respondieron: mira, no podemos darte de nuestro aceite porque no vaya a faltarnos a ambas. Vayan y compren, y entonces cuando nos juntamos y vamos al novio. Pero el novio en eso llegó y dice que lamentablemente quedaron fuera las que no tenían aceite suficiente. Muchas lecciones que sacar de aquí. Excelente, pastor, porque mientras usted hablaba, yo quise hacer un esquema en mi mente de cómo funciona la historia de las 10 vírgenes, cómo podemos aplicarla a nuestras vidas. Ya sea, bueno, estamos de acuerdo de que el aceite representa el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también tiene una aplicación a nuestro carácter, porque cuando vamos al texto bíblico que encontramos para toda la semana, nos habla de una transformación y es gracias al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros somos transformados? Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de nuestro carácter. Porque nacemos feos y seguimos siendo feos. O nacemos lindos y seguimos, es más, a veces cambiamos para bien o para mal físicamente. Sí. Pero fíjese, a Dios no le interesa lo físico, no. A Dios le interesa nuestro carácter. Así es. Y porque le interesa nuestro carácter, en algún momento nosotros tenemos que sufrir una aflicción o una prueba. Pero lo que nos dice el texto bíblico de toda la semana, 2 Corintios 3:18, es que hay una obra transformadora que se va haciendo gracias al Espíritu Santo. O sea que de todas formas, el Espíritu Santo, cuando nosotros decimos o sentimos tener el Espíritu Santo, debemos saber que vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades. Y o sea que esa obra transformadora se va dando, no es por acto de magia. El Espíritu Santo no hace un acto de magia en nosotros. Las pruebas son las que van puliéndonos. Ahora, el poder del Espíritu Santo nos ayuda a continuar en medio de las pruebas, transformando nuestro carácter. O sea que indistintamente estas 10 vírgenes, pastor, habían 5 que se habían transformado, que se habían preparado para el momento cumbre. Porque es tanto así que cuando el Señor está allí dispuesto, ya había entrado a la boda, pero hay las 5 que se quedaron atrás. Cuando el Señor abre la puerta y le dice: no os conozco, pero son producto de sus propios pecados. No de que el Señor está haciendo una obra en ellos. Así que, amigos queridos, las 10 vírgenes son un ejemplo vivo de lo que nosotros somos. Pastor, me gustaría preguntarle, porque la Biblia nos menciona más de una ocasión, a través de parábolas, la actitud de cada uno de nosotros. El carácter es reflejado constantemente. Y hay otra parábola, o no una parábola, imágenes, que es la de las ovejas y los cabritos. ¿Cómo podemos nosotros entender esa separación que hay entre ovejas y cabritos? En este momento, pastor, nosotros tenemos una dinámica muy importante en la enseñanza de Jesús. En el mismo capítulo, en el mismo discurso, el Señor toma 2 ilustraciones. Una de ellas, que es muy abstracta, que tiene que ver con las 10 vírgenes, porque el asunto del aceite, que todos, como usted decía, estamos claros que es el Espíritu, fue el punto en el cual las demás se quedaron. Una entraron, otras se quedaron. Y ya hemos visto que claramente puede ser aplicado al carácter con esa poderosa aplicación que usted hizo, pastor. Puede ser aplicado al carácter, y sí es el carácter. Ahora, en la parábola de Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, nosotros tenemos otro punto de vista, y tiene que ver con una separación con algo físico. Ahorita era el Espíritu Santo y el aceite, ¿no? Y allí uno dice, bueno, que hay que aplicar, hay que empezar a interpretar. Todos hemos llegado a un consenso de que es el Espíritu Santo. Podemos decir, el Espíritu Santo me transforma, por lo tanto mi carácter es importante en el juicio final y yo necesito un carácter refinado, transformado, y si no, no voy a poder entrar. Pero ahora en esta parábola, pastor, estamos hablando de asuntos tangibles. Estamos hablando, el Señor está tomando un ejemplo de cosas que vemos todos los días. Aquí no hay que interpretar.
Aquí no hay que ir a la teología, aquí no hay que ir en el significado de las palabras. Aquí estamos hablando de la parábola de Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Y nos gustaría compartir algunos textos de la misma en la palabra del Señor, porque nos va a ayudar a entender en un lenguaje todavía más llano, más actual, qué es necesario tener, qué es lo que se espera del cristiano en el proceso de que el Señor venga a buscar a su pueblo, qué debe pasar en nuestra vida, nuestro carácter, para que ese día podamos ser hallados apto para ser dispuesto del plan de salvación. Es importante señalar que Mateo nos indica en el capítulo 25, para los amigos que nos están escuchando, el versículo 33 justamente dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Nosotros sabemos que la derecha, en cierta forma, en algunos textos bíblicos nos representa el bienestar, ¿no? Estar al lado de Dios. Y puso las ovejas. Ahora bien, a esas ovejas Él le da el reino de su Padre preparado desde antes de la fundación del mundo. Y fíjese por qué se ha ganado ese estatus y ese lugar. Dice aquí, ellas le preguntaron, voy a leer el versículo 35. Sí. Respondiendo el rey le dijo, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Wow, esto es interesante, pastor, y me agrada mucho la forma en que pudo resumir esta lectura. Es un poco larga, pero los amigos pueden leerla allí en su casa, en el estudio del día de hoy. Pueden analizar toda la parábola, pero usted ha tocado los puntos específicos. La parábola trata del momento en que el Señor, las ovejas y los cabritos son separados. ¿Qué es lo que se toma en cuenta en este juicio final? ¿Cuáles fueron tus acciones? Hay algo que tenemos que resaltar, y es que está claro que la salvación no es por obra. Está claro de que nosotros los seres humanos no podemos ni tenemos ningún tipo de capacidad para nosotros ganar o para lograr un lugar en el cielo. Más bien la salvación es el don de Dios, el regalo de Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario. Pero el mismo Jesús, en sus últimas palabras, cuando está enseñando a sus discípulos y dando los últimos mensajes a las personas que estaban escuchando, está hablando cómo van a ser las cosas al final. Está diciendo, mira, en el símbolo de las 10 vírgenes y el aceite, tú tienes que entender que tú necesitas ser transformado por este Espíritu Santo. Ahora, en la parábola de las ovejas y los cabritos, entonces te está diciendo, mira, tú necesitas ejercitar tu fe, ejercitar tu carácter cristiano, poner en práctica lo que es Cristo en nuestras vidas, y conforme a esta acción nosotros estamos dando evidencia de que el Señor está con nosotros. Por lo tanto, cuando vamos a la conclusión de lo que enseña la palabra de Dios, que enseña que no es por obra la salvación, pero sí nos resalta que el carácter, que nuestras acciones están marcando un precedente en relación a lo que yo soy para el reino de los cielos. El carácter es lo que una persona es en la oscuridad. Ese carácter es sumamente importante poderlo resaltar, poderlo sacar. ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuál es el trabajo práctico? Bueno, pastor, en las 10 vírgenes, por ejemplo, las vírgenes le están diciendo a las demás, danos de tu aceite, dame de tu experiencia, dame de tu Espíritu Santo, dame de lo que tú has vivido. ¿Y qué le dicen las otras? Esto es algo que no se puede compartir. Yo no puedo, pastor Morillo, compartir lo que yo he vivido con usted y dárselo, entregárselo, o que le sean suficiente a usted para poder tener una representación o un carácter. Más bien, cada quien tiene que vivir su experiencia. Aquí entra la parte individual, aquí entra el hecho de mi acción y mi crecer, la forma en que el Espíritu Santo está actuando en mí. Cada uno de nosotros somos colocados en el escenario, pastor, para poder crecer en el punto de vista del carácter. Cada uno, de manera individual, nosotros tenemos que ir creciendo y somos colocados en un ambiente. Por ejemplo, se presenta aquí en la parábola de los cabritos y la parábola de la oveja, cómo de pronto algunas personas tienen que ir a los hospitales, algunas personas tienen que ir a la cárcel. El Señor nos pone en medio nuestro el que tiene la necesidad. Y es más complejo cuando se nos dice que en algún momento podríamos haber hospedado ángeles
mi forma de servir, mi forma de tratar a mi prójimo, la forma en que yo enfrento la situación que está delante, me ayuda a mí, pastor, a encontrar la forma refinada en que el Señor quiere que yo sea. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que surgen? ¿Y cómo yo sé mi prójimo? ¿Y cómo yo sé a quién ayudar? Cuando hay tanta gente que engañan, pastor? Allí se conoce lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Cuando yo estoy claro de que el Señor me guía, el Señor me dirige, entonces yo estoy dispuesto a hacer el bien, como dice la gente, sin mirar a quién. Yo estoy dispuesto a tratar de empatizar en la necesidad del otro. Yo estoy dispuesto a saber que Cristo me ha mandado a hacer una obra, a desprenderme de algunos bienes y entonces ser la persona justa, ser la persona sin orgullo, ser la persona quizás sin grandeza propia en esta tierra, sino más bien humilde y servicial. Usted sabe, pastor, que analizando estas dos parábolas que usted nos ha aclarado sobre la relación que tiene con el tema de las dificultades, las vicisitudes, vemos que al momento crucial, las 5 vírgenes que le llamamos insensatas o imprudentes, tenían la lámpara casi vacía. Así es. ¿Cómo podemos nosotros relacionar este caso? El primer tema que nosotros vimos en la lección de este trimestre fue el caso de David con el Salmo 23. Y llega un momento en que David dice, mi copa está rebosando. Gloria a Dios. Pero esa expresión, pastor, está después que David pasa por el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahí viene, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, quiere decir que estas lámparas que estaban casi vacías, no les daba a ellos el tiempo para poder soportar hasta la venida del esposo. Tiene relación el Salmo 23 con esta parábola, nos ayuda a entender que realmente estamos hablando aquí del carácter poderoso por obra del Espíritu Santo, pero hay un carácter allí que no pasó por las pruebas que pasó o que pasaron las 10 vírgenes prudentes, porque es que la experiencia nos ayuda a prepararnos. Yo escuchaba a alguien decir, y es muy cierto, cuando tengas un fracaso en la vida, siéntete bien. Porque ese fracaso te va a ayudar a obtener cosas más adelante y te va a preparar para tú recibir algo muy importante o de mucho valor. Porque cuando tú recibes algo y no conoces el valor, el sufrimiento que hay que tener para obtener eso, entonces no lo aprecias. Y creo que aquí podríamos nosotros en esta primera parábola identificar claramente que estas damas, las vírgenes, no se prepararon ni con el Espíritu Santo, ni tuvieron las pruebas necesarias para recibir o durar la espera del esposo. Y en el segundo caso, pastor, es que si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes obrar como obran las ovejas. Así es. Tú ves al hambriento y te importa, ves al enfermo y te importa. No, cuando tú estás siendo obrado por el Espíritu Santo y has venido pasando algunas dificultades en la vida, tú ves al necesitado y ¿qué tú haces? Le extiende la mano. Te preocupa por él. Fíjese, pastor, que esto que usted ha señalado es sumamente importante. Estamos mirando, por ejemplo, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 340 y 341, el Señor, allí se da una frase importante. No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor. No se puede. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Muchas personas saben, muchos cristianos saben que vendrán tiempos de prueba, que vendrán tiempos difíciles, que se esperan tiempos en los cuales el cristiano será probado. Y estamos esperando eso. Y a veces estamos evadiendo las pruebas actuales, esperando las que vienen grandes, diciendo, no, el día que el Señor se presente y que venga esa prueba y me lleven a mí a un tribunal, ahí yo voy a responder. Ajá, ¿y cómo estamos respondiendo ahora a esas pruebas que el Señor está poniendo delante de nosotros y que nos están refinando para el momento en que lleguen las mayores? Lamentablemente hay muchas personas, pastor, que se esconden. Hay personas que no resisten la prueba, sino que más bien evaden las pruebas. Y en medio de están aquellas 5 personas
que se conocen como las vírgenes insensatas, que se guardaron y se reservaron el momento de padecer por Cristo, el momento de seguir adelante, resistir al enemigo, de que el Espíritu Santo haga una obra en ellos, y resistieron al mismo Espíritu Santo, y entonces ahora viene el resultado final. Nosotros cada día somos probados para el cielo. Cada día, pastor. Y las pruebas, ya hemos estudiado, no son simplemente para descartar, como pasó con Job, y lo vimos ayer. La prueba de Job no era para descartar aquello o aquello, sino más bien que la prueba del Señor era un ejercicio que confirmaba la fe de Job. Nosotros hoy en día somos confirmados en la fe día por día. Somos probados y nuestro carácter es refinado para la obra del Señor. Por lo tanto, hay que preocuparse por el carácter. Tenemos que aprender que día a día ya nosotros necesitamos ir creciendo con relación a lo que el Señor quiere darnos. Y Jesús, en las últimas palabras, allí antes de morir, enseñó esto en Mateo capítulo 25, y creo que puede ser una gran enseñanza para nosotros, porque este texto encaja muy bien en la situación actual. Necesitamos refinar nuestro carácter, y allí está el Señor acompañándonos paso a paso. Un día Él vendrá, y cuando Él venga, pagará a cada cual según haya sido sus obras, ya sean buenas o sean malas. Bueno, amigos queridos, hermanos queridos, de esta manera estamos llegando ya al final de nuestra lección para el día de hoy, pero quisiéramos dejarle unas preguntas para meditar que tenemos en la guía de estudio. ¿Qué tipo de persona eres tú cuando nadie te mira? ¿Qué te dice la respuesta sobre los cambios que necesitas hacer? Así que oremos en esta hermosa mañana para que Dios haga cambio en cada uno de nosotros. Amado Dios, Padre bueno que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque hoy pudimos aprender que junto con tu Santo Espíritu están las dificultades de la vida, las pruebas, eso que nos, de alguna u otra forma, Señor, nos ayudarán para el futuro. Ayúdanos a prepararnos ahora, Señor, que hay tiempo, para que cuando se acerque el gran clamor, las trompetas sonar de que Cristo viene, ya nosotros estemos preparados. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.